El pecado, la verdadera alienación. Las consideraciones sobre el pecado desarrolladas en este ciclo de nuestras catequesis nos obligan a volver siempre a ese primer pecado del que se habla en el Génesis 3. San Pablo se refiere a él como a la desobediencia del primer Adán, Romanos 5, versículo 19. En conexión directa con esa transgresión del mandamiento del Creador concerniente al árbol de la ciencia del bien y del mal, aunque una lectura superficial del texto puede dar la impresión de que la prohibición se refería a una cosa irrelevante. No debéis comer del fruto del árbol. Quien hace un análisis de él más profundo se convence con facilidad de que el contenido aparentemente irrelevante de la prohibición simboliza una cuestión totalmente fundamental. Y esto aparece en las palabras del tentador, quien para persuadir al hombre a que actúe contra la prohibición del Creador, lo anima con esta instigación. Cuando coman de este fruto, se les abrirán los ojos y van a ser como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Génesis 3, versículo 5. A la luz de esto, hay que entender, según parece, que ese árbol de la ciencia y de la prohibición de comer de sus frutos tenían el fin de recordar al hombre que no es como Dios, que es solo una criatura. Sí, una criatura particularmente perfecta porque está hecha a la imagen y semejanza de Dios, y con todo, siempre y solo es una criatura. Esta era la verdad fundamental del ser humano. El mandamiento que el hombre recibió al principio incluía esta verdad expresada en una forma de advertencia. Recuerda que eres una criatura y que estás llamada a la amistad conmigo, que soy Dios, y solamente conmigo, yo soy tu creador. No quieras ser lo que no eres, no quieras ser como yo, que soy Dios. Obra según lo que eres, tanto más cuanto que esta es ya una medida muy alta, la medida de la imagen y semejanza conmigo, imagen y semejanza con Dios. Esta te distingue entre las criaturas del mundo visible y te coloca sobre ellas, pero al mismo tiempo, la medida de la imagen y semejanza de Dios te obliga a obrar en conformidad con lo que eres. Así pues, sé fiel a la alianza que yo, Dios Creador, he hecho contigo, criatura, desde el principio. Es precisamente esta verdad, y por consiguiente el principio primordial del comportamiento del hombre, no solo ha sido puesto en duda por las palabras del tentador que están referidas en Génesis 3, sino que además ha sido radicalmente contestado al pronunciar esas palabras tentadoras. La antigua serpiente, tal como le llama el Apocalipsis en la parte 12, versículo 9, formula por primera vez un criterio de interpretación al que recurrirá luego el hombre pecador, muchas veces intentando afirmarse a sí mismo e incluso crearse una ética sin Dios, es decir, el criterio según el cual Dios es alienante para el hombre, de modo que, si éste quiere ser él mismo, ha de acabar con Dios. Esto lo dice, por ejemplo, Feuerbach o Marx o Nietzsche. La palabra de alienación presenta diversos matices de significado y en todos los casos indica la usurpación de algo que es propiedad de otro. Alienación. El tentador en el Génesis 3 dice por primera vez que el Creador ha usurpado lo que le pertenece al hombre. Como criatura, es atributo del hombre. Así pues, sería pues el ser como Dios, lo cual tendría que significar la exclusión de toda dependencia de Dios, y de este presupuesto metafísico deriva lógicamente el rechazo de toda religión como incompatible con lo que el hombre es. De hecho, las filosofías ateas o antiteístas sostienen que la religión es una forma fundamental de alienación mediante la cual el hombre se priva o se deja expropiar de lo que le pertenece exclusivamente a su ser humano. Incluso al crearse una idea de Dios, el hombre se aliena a sí mismo porque renuncia en favor de ese ser supremo y feliz que está imaginado por él, a lo que es originaria y principalmente propiedad suya.
La religión, a su vez, acentúa y conserva y alimenta este estado de autodesposesión en favor de un Dios de creación que es idealista, y por eso es uno de los principales coeficientes de la expropiación del hombre y de su dignidad y de sus derechos. Sobre esta falsa teoría tan contraria a los datos de la historia y a los datos de la psicología religiosa, yo quisiera hacer notar aquí que presenta varias analogías con la narración bíblica de la tentación y de la caída. Es significativo que el tentador, la antigua serpiente, en el Génesis 3, no ponga en duda la existencia de Dios y ni siquiera niegue directamente la realidad de la creación. Es verdad que en ese momento histórico eran para el hombre hasta demasiado obvias. Pero a pesar de esto, el tentador, en la propia experiencia de criatura rebelde por la decisión libre que había tomado, intenta meter en la conciencia del hombre ya desde el principio y casi en tipo de germen, lo que le constituye el núcleo de la ideología de la alienación, y con esto opera una radical inversión de la verdad sobre la creación en su esencia más profunda. En lugar de Dios, que dona generosamente al mundo la existencia, como Dios creador, en las palabras del tentador en Génesis 3, se presenta a Dios como un usurpador y enemigo de la creación, y especialmente del hombre. En realidad el hombre es precisamente el destinatario de una particular dádiva divina, al haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, y de este modo la verdad es excluida por la no verdad, es decir, la mentira. Es cambiado en mentira porque queda manipulada por el padre de la mentira, tal como el Evangelio lo llama, al que ha obrado esa falsificación al principio de la historia humana. Él es homicida desde el principio porque la verdad no estaba en él, y cuando habla la mentira, habla de lo suyo propio, porque él es mentiroso y es padre de la mentira. Juan 8, versículo 44. Al buscar la fuente de esta mentira, que se encuentra al principio de la historia como la raíz del pecado en el mundo de los seres creados y dotados de la libertad a imagen del Creador, vienen nuevamente a la memoria las palabras del gran Agustín: Amor sui iusque ad contemptum Dei. De Civitate Dei, número 14, versículo 28. La mentira primordial tiene su fuente en el odio que lleva al desprecio de Dios, contemptus Dei. Esta es la medida de la negatividad moral que se ha reflejado en el primer pecado del hombre. Esto hace comprender mejor lo que San Pablo enseña cuando califica el pecado de Adán como una desobediencia en Romanos 5:19. El apóstol no habla de odio directo a Dios, sino de la desobediencia y la oposición a la voluntad del Creador. Este es el carácter principal del primer pecado de la historia del hombre. Bajo el peso de esta herencia, la voluntad del hombre es debilitada e inclinada hacia el mal, y estará permanentemente expuesta a la influencia del padre de la mentira. Esto se constata en las distintas épocas de la historia y lo atestiguan en nuestros tiempos los varios modos de la negación de Dios, desde el agnosticismo al ateísmo e incluso al antiteísmo. De diversos modos se inscribe en ellas la idea del carácter alienante de la religión y de la moral que encuentra en la religión la propia raíz, precisamente tal como lo había sugerido al principio el padre de la mentira. Pero si se quiere mirar la realidad sin prejuicios y llamar a las cosas por su nombre, hemos de decir francamente que a la luz de la revelación y la fe hay que dar la vuelta a la teoría de la alienación. Lo que lleva a la alienación del hombre es precisamente el pecado, y es únicamente el pecado. Es precisamente el pecado el que desde el principio hace que el hombre esté en un cierto modo desheredado de su propia humanidad. El pecado le quita al hombre de diversos modos lo que decide su verdadera dignidad, la de imagen y semejanza de Dios. Cada pecado, en cierto modo, reduce esta dignidad. Cuanto más esclavo del pecado se hace el hombre. Juan 8, versículo 34. Así, tanto menos goza de la libertad de los hijos de Dios y deja de ser dueño de sí mismo, tal como lo exigiría la estructura misma de su ser y su persona, es decir, de criatura racional, libre y responsable.
La Sagrada Escritura subraya con eficacia este concepto de la alienación, mostrando una triple dimensión: la alienación del pecador de sí mismo. Esto está en el Salmo 57, versículo 4, diciendo: alienati sunt peccatoris ab utero. Así de Dios también se dice en Ezequiel 14, versículo 7, qui alienatus fuerit a me. Efesios 4, versículo 18, alienati a vita Dei, de la comunidad. Efesios 2, versículo 12, alienati a conversatione Israel. El pecado es, por lo tanto, no solo contra Dios, sino también contra el hombre. Tal como lo enseña el Concilio Vaticano II, el pecado merma al hombre, impidiéndolo lograr su propia plenitud, y se estudia en el Gaudium et Spes número 13, y ahí también se explica. Es esta una verdad que no necesita probarse con elaboradas argumentaciones, simplemente basta el constatarla. Por lo demás, ¿acaso no ofrecen quizá elocuente confirmación de ello tantas obras de la literatura y del cine y del teatro? En estas, el hombre aparece debilitado y confundido y privado de un centro interior, enfurecido contra sí mismo y contra los demás y dominado por los no valores, esperando a alguien que nunca llega, y casi con la experiencia del hecho de que una vez perdido el contacto con el absoluto, se acaba perdiendo a sí mismo. Por eso es suficiente el referirse a la experiencia, tanto a la interior como a la exterior y a la histórico-social en sus distintas formas, para convencerse de que el pecado es una enorme fuerza destructora, destruye con virulencia engañosa e inexorable el bien de la convivencia entre los hombres y las sociedades humanas. Precisamente por eso se puede hablar justamente del pecado social, Reconciliatio et Ponentia, número 16. Pero dado que en la base de la dimensión social del pecado se encuentra siempre el pecado personal, hace falta sobre todo poner de relieve lo que el pecado destruye en cada hombre, que es sujeto y artífice considerado en su co-creación de persona. A este propósito merece el citarse una observación de Santo Tomás de Aquino, según la cual, del mismo modo en que cada acto moralmente bueno, el hombre como tal se hace mejor, así también en cada acto moralmente malo, el hombre como tal se hace peor. De nuevo, pueden leer la Suma Teológica en el canal. Esto es lo que viene de Santo Tomás de Aquino, y la Suma Teológica es bastante grande e interesante. El pecado, pues, destruye en el hombre ese bien que es esencialmente humano. En cierto sentido, le quita al hombre ese bien que le es propio, y usurpa al hombre a sí mismo. En este sentido, quien comete pecado es esclavo del pecado, como afirma Jesús en el Evangelio de San Juan, en Juan 8, versículo 34. Esto es precisamente lo que está contenido en el concepto de alienación. El pecado, pues, es la verdadera alienación del ser humano racional y libre. Al ser racional, compete el tender a la verdad y existir en la verdad. En lugar de la verdad sobre el bien, el pecado introduce la no verdad o la mentira. El verdadero bien es eliminado por el pecado en favor de un bien aparente, que no es un bien verdadero, por tanto es mentira, habiendo sido eliminado el verdadero bien en favor de lo que es falso. La alienación que acontece con el pecado toca la esfera cognoscitiva, pero a través de la conciencia afecta a la voluntad. Y lo que entonces sucede en el terreno de la voluntad lo ha expresado quizás del modo más exacto San Pablo al escribir: el bien que yo quiero hacer no lo hago, el mal que no lo quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, si hago precisamente lo que no quiero, señal es que no soy yo el que actúa, sino el pecado que llevo dentro. Cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro inevitablemente con lo malo en las manos. Desgraciado de mí. Romanos 7, versículos 19 y 20, y 21 y 24. Como vemos, la real alienación del hombre y la alienación de un ser hecho a imagen de Dios que es racional y libre, no es más que la esclavitud del pecado. Romanos 3, versículo 9.
Y este aspecto del pecado lo pone de relieve con toda la fuerza la Sagrada Escritura, porque el pecado es no solo contra Dios, es al mismo tiempo contra el hombre. Ahora bien, si es verdad que el pecado implica, según su misma lógica y según la revelación, castigos adecuados, el primero de estos castigos es el pecado mismo. Mediante el pecado, el hombre se castiga a sí mismo. En el pecado está ya inmanente el castigo. Y nadie se atreve a decir que está ya el infierno como privación de Dios, pero así es, así está. Pero me ofenden a mí, pregunta Dios por medio del profeta Jeremías. ¿No es más bien a ellos para su vergüenza? Jeremías 2, versículo 19. Y el profeta Isaías lamenta: nos marchitamos como hojas, todos nosotros, y nuestras iniquidades como viento nos arrastran. Has ocultado tu rostro de nosotros y nos has entregado a nuestras iniquidades. Isaías 64, versículos 5 y 6. O también partes 5 y 6. Precisamente, este entregarse o autoentregarse del hombre a sus iniquidades explica del modo más elocuente el significado del pecado como una alienación del hombre. Sin embargo, el mal no es completo, o al menos es remediable, mientras el hombre es consciente de ello, mientras conserva el sentido del pecado. Pero cuando falta también esto, es prácticamente inevitable la caída total de los valores morales y se hace terriblemente amenazador el riesgo de la perdición definitiva. Por eso hemos de recordar siempre y de meditar con gran atención estas graves palabras de Pío XII, una expresión que se ha hecho casi proverbial. El pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado, y esto él lo dijo en 1946.